Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, la verdad, parece desafiar toda lógica. Es un relato sobre un mensaje en una botella que le da una vuelta a todo lo que creemos saber sobre lo que es posible. Prepárense, porque esta es la historia de unas probabilidades que, parecen imposibles. Y todo arranca con una pregunta clave. ¿Qué es una coincidencia? ¿Es solo, no sé, un capricho del azar? ¿O de verdad hay algo más detrás, fuerzas más profundas que no vemos? Pues de eso va todo esto. Vamos a intentar desentrañarlo. Vale, pues vamos a empezar por la parte más fría, por así decirlo, la lógica de lo improbable. Y es que, para entender bien la historia que viene después, primero hay que pillar un poco las matemáticas que hay detrás de esas cosas que nos dejan con la boca abierta. A ver, a todos nos ha pasado, ¿no? Vemos algo que es rarísimo, súper improbable, y enseguida pensamos, esto tiene que significar algo. Es algo muy nuestro, muy humano. Pero, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si la respuesta es mucho más sencilla y al mismo tiempo muchísimo más grande de lo que imaginamos? Y bueno, aquí es donde entra en juego el Dr. Warren Weaver, un matemático estadounidense, un experto en probabilidades. Y lo que él decía va, la verdad, totalmente en contra de lo que uno pensaría. Él defendía que por muy rara que nos parezca una cosa, por muy pocas posibilidades que haya, en realidad no debería sorprendernos en absoluto. Esta es la clave de todo, lo que se conoce como el principio de Weaver. Viene a decir que si tienes, un número enorme, gigantesco de oportunidades, cualquier cosa, por loca que parezca, es casi seguro que va a pasar. Es como, imagínate que tiras un dado. Sacar un 6, pues tienes una posibilidad de entre 6. Pero, ¿y si lo tiras millones y millones de veces? Pues al final es que es seguro que te van a salir rachas de miles de 6 seguidos. La cosa no es si va a pasar, es cuándo va a pasar. Vale, la teoría suena muy bien, muy lógica, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde llega? ¿De verdad puede una explicación tan fría, tan matemática, dar cuenta de una de las coincidencias más alucinantes que se han registrado nunca? Pues vamos a comprobarlo. Vamos a poner a prueba esta teoría con una historia que es 100% real. Venga, pues aparcamos los números un momento y nos vamos de viaje en el tiempo. Porque nuestra historia arranca con una tragedia, en mitad de la nada en el inmenso Océano Pacífico. Nos plantamos en el año 1784. Hay que imaginarse cómo era el mundo entonces, ¿eh? Sin satélites, sin GPS, nada de eso. Era la época de los barcos de vela, de la exploración y, claro, de peligros que podían aparecer detrás de cualquier ola. Pues bien, en ese año, un barco japonés, con 45 hombres a bordo, se estrella contra un arrecife de coral. Un desastre total. Se quedan allí, atrapados, sin ninguna esperanza de que lo rescaten. Y en esos últimos momentos, uno de ellos, un marinero llamado Chunosuke Matsuyama, decide hacer algo. Con la única herramienta que le quedaba, un cuchillo, Matsuyama se pone a tallar la historia de lo que les ha pasado en un trocito de madera. Fue como su último mensaje al mundo, ¿no? Un testamento que él seguramente pensó que nadie jamás llegaría a encontrar. Coge esa madera, la mete en una botella, la sella como puede y la lanza al mar. Y poco después, él y el resto de la tripulación mueren de hambre. Y mientras tanto, la botella empieza un viaje sin rumbo, a la deriva. Y aquí es donde empieza la segunda parte de esta historia increíble. Tenemos un mensaje flotando en el océano, pero no solo está cruzando el mar, está literalmente cruzando el tiempo. 150 años. Es que hay que pararse a pensar un segundo en lo que es eso. 150 años. Es muchísimo más que una vida humana. Es un salto enorme en el tiempo. Hay que pensar en todas las generaciones que nacieron, vivieron su vida entera y murieron mientras esa botellita seguía ahí, en silencio, flotando. Hablamos de un viaje que dura 1 siglo y medio, ¿eh? Empieza a finales del siglo XVIII, cuando los barcos iban a vela, y acaba, ya bien metidos en el siglo XX. Es un viaje silencioso que atraviesa la historia. Es algo que casi no se puede ni imaginar. Y llegamos a 1934. Después de siglo y medio, la botella por fin llega a una playa. Con lo gigantesco que es el Pacífico, podría haber acabado en cualquier sitio. En Australia, en América, en cualquier isla perdida. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde apareció? Y aquí es donde la historia se vuelve, simplemente increíble. Porque no llegó a una playa cualquiera. La botella fue a parar exactamente a la orilla de la mismísima aldea de pescadores donde había nacido Chunosuke Matsuyama, el mismo hombre que la había tirado al mar 150 años antes. Claro, esto nos devuelve de golpe a la pregunta del principio. ¿Fue simplemente el azar, como nos diría el bueno de Weaver, o aquí ha pasado algo más? ¿Hablamos de casualidad o de destino?
A ver, aquí tenemos el choque de trenes, ¿no? Por un lado, la teoría de Weaver te dice, oye, con los millones de corrientes que hay y los miles y miles de días que han pasado, algo así, por raro que sea, tenía que pasar en algún momento. Es pura estadística. Pero por otro lado, tienes la historia de Matsuyama, que es tan poética, tan perfecta, que cuesta muchísimo aceptarlo como un simple número, ¿verdad? Y a lo mejor, la clave de todo está ahí. Quizás el hecho de entender la parte matemática no le quita la magia al asunto. A lo mejor no son cosas que se excluyen. Un suceso puede ser dos cosas a la vez, una consecuencia inevitable de las probabilidades y al mismo tiempo un momento increíblemente humano que te pone los pelos de punta. Y puede que las dos cosas sean verdad. Y esto nos deja con una última reflexión. Ahora que sabemos que esto matemáticamente podía pasar, ¿la historia pierde su encanto? ¿No os parece menos increíble? O por el contrario, darnos cuenta de la escala brutal de tiempo, de espacio y de puro azar que hizo falta para que todo encajara, hace que la historia sea todavía más alucinante. Supongo que al final todo depende de cómo se mire, ¿no?